Pero quería mencionar el hecho de que, bueno, últimamente, en los últimos 2 años, digamos, ya no, ya no he estado tan concentrado en ese tema desde un punto de vista sociolingüístico, sino me he concentrado un poco en ese lado neurocognitivo, los aspectos neurocognitivos del bilingüismo. Sigo utilizando el material que tengo de esta situación de contacto rumano-español, pero lo digo por si en los últimos 2 años seguramente se habrán publicado algunos estudios más y a lo mejor no los menciono porque no estoy al día. Y esta también es una razón por la cual te agradezco, Cristina, la invitación, porque me he dado cuenta de que sería una pena no seguir, ¿no? Entonces creo que volveré dentro de poco por este camino de la investigación sociolingüística de esta situación de contacto. Y en fin, una última observación. am, Desde el principio, mi intención fue aportar unos datos cuantitativos al paisaje de los debates en torno al contacto lingüístico romano-español, por lo cual mi planteamiento es uno principalmente cuantitativo, de donde también el título de esta presentación, ¿no? Algunas observaciones cuantitativas acerca del rumano hablado en España. Em, bueno, entonces, sin más, vamos a ver. Pues hablaré en los siguientes minutos de los siguientes puntos principales. Primero, presentaré brevemente la situación de contacto lingüístico romano-español y este debate en torno al romañol. Luego, presentaré lo que sería mi intención de entender mejor la magnitud del problema, algunas observaciones sobre la percepción de los hablantes mismos, de los inmigrantes, acerca de esta situación. Luego, un breve retrato robot, digamos, del hablante de romañol, cuál es el hablante típico, y, en fin, algunas observaciones sobre los posibles desarrollos del fenómeno en el futuro. Y al final, evidentemente, sacar algunas conclusiones. Am, bueno, primero vamos a mencionar el hecho de que la presencia rumana en España remonta evidentemente a fechas más tempranas, pero el momento en que la presencia rumana se vuelve verdaderamente importante es alrededor de los finales de los 2000, un momento que también coincide con unos cambios en las leyes de España, por lo cual se empezó a ser más fácil obtener los papeles, y desde entonces las cifras oficiales pues reflejan mejor la realidad. Am, Total que hoy en día hay aproximadamente 1 millón de rumanos que viven en España, y este número es relativamente constante en los últimos 4 o 5 años. Los datos que he recopilado en esta gráfica son todos de la Secretaría de Estado de Migraciones, y en este contexto hubo varios estudios sociológicos, menciono aquí algunos autores. La idea es que quería destacar algunas características que han sido observadas en cuanto a la inmigración rumana. Se observó que las causas principales eran sociales y económicas, por lo cual hablamos de una migración fundamentalmente laboral, y el hecho de que se basa muchas veces en redes sociales, ¿no? Gente que aporta a familiares o amigos, es decir, el fenómeno se desarrolló mucho a través de las redes sociales. Y no me refiero a las redes sociales del Internet, sino lo que es redes social en sociolingüística. Am, También se observó un nivel alto de integración social y lingüística de los rumanos, dado que los grupos de rumanos no forman grupos, es decir, los inmigrantes no forman grupos aislados, como podría ser el caso, yo que sé, de las comunidades chinas o otras situaciones.
también se observó un nivel relativamente alto de aceptación, ah, tanto de parte de las autoridades como de la sociedad en general. Y una mención a lo interesante, se observó también un nivel bajo del deseo de volver al país. Am, por ejemplo, incluso en el periodo de la crisis económica, la mayoría de los rumanos afirmaban que preferían quedarse en España, incluso en condiciones, digamos, peores que los de antes, o intentar otros países, no irse a otros países, preferían eso a volver a Rumanía, ¿no? Bueno, estas serían algunas características de la inmigración. En esta situación de contacto, evidentemente, surgió una situación de contacto lingüístico también, ah, y esto fue observado primero en la prensa, en algunos artículos de prensa, tanto de Rumanía como de España. He mencionado aquí algunos autores. La idea es que se empezó a hablar un poco de esta nueva variedad lingüística y bueno, como los periodistas no son especialistas en lingüística, pues se atrevieron sin problemas a decir que es una jerga, que es un dialecto, sin, evidentemente sin usar los términos con la precisión científica. Y se acuñó el término, el glotónimo rumañol con algunas variaciones, ¿no? Romañol a rumañol, para designar a esta modalidad, manera de hablar de los inmigrantes rumanos. Am, claro, el sustrato muchas veces de los artículos era uno peyorativo, digamos, es decir, se entreveía, digamos, esta actitud de mirar esta manera de hablar mal de los inmigrantes. Bueno, los estudios lingüísticos empezaron a aparecer a poco tiempo. Menciono aquí algunos autores que fueron los primeros en ocuparse de este problema. Am, y evidentemente que tuvieron unas opiniones algo más, ¿no? Algo más templadas, digamos. Munteanu Colán se refería a una modalidad lingüística que podría llegar a transformarse en un pidgin, decía él. Janu, en una tesis doctoral, luego publicada como libro, se refería a esta modalidad como el sociolecto del inmigrante romano de España. En fin, hay otros autores y lo que observé en aquellos momentos, por 2012, 2013, fue el hecho de que la mayoría de los estudios pues, presentaba la situación, presentaba ejemplos de fenómenos de contacto, de interferencias lingüísticas, am, sin necesariamente mencionar, digamos, lo que yo he mencionado como la magnitud del problema. Y también observé una falta de consenso, de acuerdo en cuanto al estatuto de esta variedad. Es decir, una vez acuñado el término romañol, muchos lo usaron pero sin mencionar necesariamente qué es exactamente rumañol, que si es sociolecto, que si es una variedad, una modalidad. Y eso, en mi opinión, se debía en gran parte a una falta de datos cuantitativos al respecto. Por lo cual, mi intención al empezar el proyecto doctoral fue justamente esta, entender la magnitud del problema desde un punto de vista principalmente cuantitativo. Y me hice algunas preguntas, me planteé algunas preguntas. En primer lugar, evidentemente, tenía que entender mejor de qué estaba hablando, es decir, cómo se ve, cómo es esta variedad, por lo cual se necesitaba un análisis descriptivo, ¿no? De los fenómenos de contacto. Y luego también mi pregunta si existe o no el romañol como una modalidad distinta, como un código lingüístico distinto. Y por esto me propuse hacer un análisis cuantitativo, sobre todo medir la cantidad de fenómenos de contacto. Para hacer las dos cosas, ¿no? Usé un marco teórico metodológico relativamente bien asentado en la sociolingüística. am, y mencionaré un poquito más tarde
qué método exactamente he usado. Bueno, para el análisis descriptivo, en primer lugar, necesitaba datos, por lo cual hice una serie de entrevistas semidirigidas con 91 informantes de varias provincias de España, de 6 provincias precisamente, la que menciono aquí. Y las entrevistas pues sumaron aproximadamente unas 17 horas de grabación y al transcribirlas pues obtuve un corpus de aproximadamente 95.000 palabras, que en aquel momento era, de lo que yo sepa, el corpus más amplio del rumano hablado en España. Digo en aquel momento porque, como os he dicho, en los últimos 2 años no he seguido desde muy cerca el fenómeno, no sé si, pero no creo que haya surgido algo más, de un tamaño más importante. Bueno, en fin, em, después de transcribir las entrevistas, pues lo que hice fue analizar y extraer del corpus todos los fenómenos de contacto que los dividí en 3 grupos grandes, am, que los llamé discurso NL2, básicamente representan las respuestas en español que recibí para mis preguntas. Las entrevistas, evidentemente, fueron llevadas a cabo en rumano. Em, Luego el cambio de código y la interferencia lingüística, que es el fenómeno, como vamos a ver, de más peso y que lo analicé según el compartimento de lengua en que aparece. También observé 2 fenómenos que yo los llamé metalenguaje y contacto con el catalán. El metalenguaje se refiere a aquellos comentarios de los informantes mismos que hacían cuando se daban cuenta de que estaban mezclando los dos idiomas y produciendo formas híbridas, por lo cual es un comentario consciente o a veces comentarios acerca de las formas híbridas que ellos saben que utilizan, ¿no? Decían cosas como, mira, por ejemplo, a veces decimos fiesta en vez de no sé qué, y entonces son como citas, ¿no? Y no son muestras verdaderas de mezcla lingüística en un habla espontáneo. Y bueno, el contacto con el catalán, porque hubo regiones, hubo provincias donde el catalán, ¿no? Es presente, entonces también encontré formas híbridas con el catalán, pero este es el otro asunto y dado que me interesaba ver cómo funciona este posible nuevo código a base de rumano español, pues am, estos fenómenos tuve que descartarlos al final. Bueno, he añadido algunas diapositivas aquí con ejemplos del análisis lingüístico descriptivo. No me quedaré en presentarlos, a lo mejor si queda tiempo al final o los podéis ver después porque enviaré a Cristina la presentación. Otra razón por la cual no me quedo mucho es porque, como decía, los otros estudios también hacían básicamente esto, ¿no? Presentar ejemplos de cada tipo de interferencia lingüística. Por lo cual seguiré con lo que fue en aquel momento el elemento de novedad del análisis cuantitativo. Y en primer lugar, como decía, quería ver la cantidad de fenómenos de contacto. Me basé mucho en la metodología de Mackey para esto, que es básicamente contar las palabras ortográficas del corpus y compararlas con la producción total lingüística del corpus, ¿no? Y entonces, y ver, calcular, ¿no? La razón matemática que se puede expresar luego en términos de frecuencia relativa de estos fenómenos. Y al hacer este análisis, pues el resultado fue que los fenómenos de contacto representan 2,39 por ciento de la producción lingüística de los informantes del corpus. Y estos fenómenos pues, se dividen en los tipos que he mencionado. El fenómeno más importante, de más peso, es la interferencia lingüística, 1,14, con porcentajes menores para los demás fenómenos. Ahora bien, en ese punto hice un razonamiento y os recuerdo que mi intención era ver si existía o no el romañol como un nuevo código lingüístico, porque es lo que se había dicho. Entonces, pensé que para
tener un nuevo código lingüístico, pues las propiedades, las características de un nuevo código lingüístico tienen que ser propias de este código, ¿no? Entonces, al hablar del metalenguaje, tuve que descartar este fenómeno porque, como decía, son más citas, ¿no? No son muestras de habla espontánea. El discurso en L2 tampoco podría ser una característica de un nuevo código, porque se trata de discurso monolingüe en español. El cambio de código también representa, de hecho, alternancia entre los dos idiomas, por lo cual no puede ser propiedad de un tercer código. El discurso en L2 y el cambio de código son fenómenos típicos de situaciones de contacto, de situaciones de bilingüismo, esto sí, pero si estamos hablando de una posible nueva variedad, entonces teníamos que descartarlo. Y el contacto con el catalán, pues, como decía, es un asunto distinto. am, a lo mejor de un ah, rumano, catalán, pero bueno. Lo, lo que significa que la interferencia lingüística sería el único fenómeno que podría ser verdaderamente considerado como propiedad del nuevo código, porque sí son formas híbridas, nuevas, innovativas, ¿no? Entonces, recalculando, nos queda, digamos, un peso del rumañol en el habla de los romanos de mi corpus de 1,14, ¿no? Si es mucho, si es poco, bueno, tampoco se puede decir, no tenemos una referencia exacta cuando un código es nuevo o no, pero nos puede dar ya unos indicios acerca del tamaño, de la magnitud del problema, ¿no? Y de momento todavía no pongo una respuesta final, digamos. Otros tipos de análisis que he hecho fue la distribución de interferencias en los compartimentos de la lengua. Y he comprobado que el léxico es el compartimento que se ve más afectado por los fenómenos, por la interferencia. Am, y los demás, en cuanto a los demás compartimentos, se observa pues una gradación, ¿no? Desde el léxico, sintaxis, fraseología, morfología. La morfología resulta ser el compartimento más estable, más rígido frente a influjos de otro código lingüístico. Y bueno, esta es una tendencia que confirma las teorías bien conocidas sobre la penetrabilidad distinta de los varios compartimentos de la lengua. Una observación breve aquí, como podéis observar, no se menciona el nivel fonológico, no he incluido las interferencias en la fonética, porque, bueno, al usar el método de Mackey, es- las interferencias fonéticas no encajaban con ese método porque podría haber, por ejemplo, una palabra ortográfica después de transcribir el corpus, puede haber dos, tres interferencias fonéticas, entonces no se puede contrarrestar esto con el número total de palabras ortográficas. Y esta es una desventaja de mi planteamiento, porque queda por fuera este aspecto fonético. Y otra cosa que calculé fue lo que llamé grado de fijación o grado de asentamiento de estas formas híbridas en la norma local. Y esto lo hice a base de la incidencia de las formas recurrentes en el corpus. Es decir, calculé o miré las formas que se repiten, ¿no? En el habla de varios informantes, lo que sería una señal de ya un grado relativamente alto de asentamiento, ¿no? Es una forma que se usa en general, en comparación con las formas únicas que podrían ser pues, consideradas accidentes, a lo mejor fonéticos, perdón, lingüísticos. Y cuando digo formas recurrentes me refiero aquí a lo que se llaman signos ocurrencias, ¿no? A los tokens. Es decir, si una palabra como fiesta, préstamo adaptado, aparece uh, 15 veces en el corpus, pues la conté 15 veces, ¿no? Por esto digo. Y por esto observamos, ¿no? Las formas recurrentes que representan aproximadamente un 65% de todos los casos de interferencia, ¿no? Si miramos los signos tipo, pues hay más formas únicas, pero como, como ocurrencias, las formas recurrentes tienen más peso.
Y esto nos da un indicio sobre el grado de asentamiento de esta variedad, digamos, que llamamos rumañol. Por lo cual, volví un poco al razonamiento que había hecho antes y pensé que, otra vez, si estamos hablando de las propiedades, de las características de un posible nuevo código, también deberíamos descartar las formas únicas que se pueden considerar accidentes lingüísticos y entonces tendríamos que recalcular, digamos, el peso del rumañol en el habla de los inmigrantes, equivalándolo con el peso de aquellas formas ya asentadas. Y bueno, aplicando el grado medio de asentamiento, de fijación a los cálculos anteriores, pues nos resulta ahora una frecuencia relativa de las interferencias asentadas o fijadas, lo que sería el verdadero romañol, de 0,75%. Otra vez, no, no tenemos una respuesta final de si el romañol existe o no como código nuevo, pero creo que es un indicio muy fuerte acerca del peso que el romañol tiene en la producción lingüística total. Por lo cual ya entenderéis que inclino hacia una respuesta negativa. Bien, otra cosa que me interesó una vez llegado a este punto, viendo pues que el fenómeno a lo mejor no tiene tanta magnitud como podría entenderse de los estudios anteriores, que evidentemente si presentaban ejemplos de formas híbridas, podían dejar la impresión de que los rumanos de España hablan siempre en formas híbridas. Pero si se mide, pues resulta que no es necesariamente así. Pero me interesó también ver si los hablantes mismos son conscientes de este fenómeno, ¿no? Entonces, me interesó su percepción y aquí me planteé dos preguntas. Me interesó ver si el rumañol como término, como glotónimo, se usa, si se usa en práctica o se puede usar teóricamente como una marca identitaria, ¿no?, de los inmigrantes. Y para esto simplemente pues, les hice en las entrevistas una pregunta que sonaba algo como, ¿has oído alguna vez hablándose del rumañol? ¿Sabes qué es? En fin. Y después también quise ver si había una correlación entre esta conciencia lingüística, conciencia sobre el término romañol y la cantidad de interferencia que ocurre en el habla de aquellos informantes. Bueno, calculando pues las respuestas de sí o no a la pregunta si han oído alguna vez la palabra romañol, pues resulta que menos de 10% de mis informantes al menos habían oído la palabra y la gran mayoría no sabían qué era, ¿no? O no la habían oído. Y de los que habían oído, no tengo aquí los números, pero no todos decían que se refiere a una manera de hablar, ¿no? Algunos la consideraban una palabra que se refiere a los rumanos de España, pero bueno, como marca identitaria esto también vale. También hice un breve análisis de las variables demosociales para ver cuál es el perfil de los 8,7% que sí habían oído de la palabra. Y bueno, los datos que más interesantes son, parece que los que sí habían oído son personas de edades que son a edades activas, entre 25 y 54 años, sobre todo de zonas urbanas y sobre todo de Madrid, es decir, que residen en España de Madrid, que tienen educación superior que habían hecho en Rumanía, que llevan más de 5 años en España y la mayoría son bilingües tardíos, es decir, personas que han llegado a España a edades adultas, ¿no? Por lo cual también se puede pensar, ¿no?, que son personas probablemente más involucradas en fenómenos de tipo asociaciones de rumanos y cosas por el estilo, ¿no?, donde se comentan, digamos, este tipo de cosas, pero que no son necesariamente el perfil típico del inmigrante rumano, ¿no?, que tampoco sé exactamente cuál es el perfil típico, pero supongo que la mayoría no son gente, yo qué sé, que van, como decía, que se fueron a España a trabajar, porque se trata básicamente de una am, ah, inmigración laboral.
Bueno, y otra cosa que quise hacer, como decía, era la correlación entre esto y la cantidad de interferencia en el habla de estas personas. Aquí hay una desventaja. En el momento en que hice este cálculo todavía no había transcrito todas las entrevistas, por lo cual pude hacer esta estimación a base de solamente 16 entrevistas. Ahora mismo para esta presentación habría sido mejor rehacer los cálculos, pero no lo pude, a lo mejor en el futuro. Entonces, solamente en una muestra reducida de 16 entrevistas, recalculando este grado de conciencia, me dio un porcentaje algo más alto de las personas que habían oído. Y esto es porque, dicho sea entre paréntesis, porque las primeras entrevistas que hice fueron en Madrid, entonces las primeras que transcribí fueron de Madrid, entonces, claro, como decía, se ajusta al perfil, ¿no? Que había presentado hace un minuto. Pero de todos modos, de las 16 entrevistas, pues 25 habían oído, la mayoría, 75 no. Y lo interesante es que si analicé la cantidad de interferencia en el habla de estos dos grupos, pues resulta que los que sí usan romañol como marca identitaria, de hecho, digamos que no hablan el romañol, porque la cantidad de interferencia es muy baja en su habla, en el habla de aquellos 25%, por cientos. Mientras que el habla de los demás, que no saben qué es el rumañol, presenta una interferencia mucho más alta, ¿no? De 2,35. Lo que es interesante, ¿no? Podríamos decir así, aproximando, que el rumañol es más presente en la de los que no conocen la palabra y los que sí lo usan como marca identitaria, de hecho, no lo hablan, digamos. Por lo cual, digamos que funciona, si queréis, como una marca identitaria, pero algo artificial, digamos, no en la práctica, ¿no? Bueno, el tercer tema, os decía, el tercer punto que quería aclararme fue cuál es el perfil del hablante arquetípico o típico, a lo mejor es mucho decir arquetípico, de Rumañol. Es decir, incluso después de ver que el peso de las interferencias, el peso del Rumañol, digamos, en el habla de los rumanos es muy bajo, incluso así me interesaba ver cuál es el perfil de aquellos que sí hablan más, es decir, en cuya habla el peso es relativamente más alto. Y para esto hice un análisis de la covariación de la cantidad de interferencia con las variables demosociales. Fueron 7 variables que tomé en cuenta: sexo, edad, origen, residencia, estudios, periodo vivido en España y el tipo de bilingüismo. Aquí me refiero a los bilingües tempranos y tardíos según la edad, ¿no? A que llegaron a España, básicamente los que llegaron a edades muy bajas, 1 año, 2 años, junto a los que nacieron en España, serían los bilingües tempranos, ¿no? Que crecen verdaderamente bilingües. Y los demás son bilingües tardíos porque llegan a edades más altas cuando, digamos, el sistema lingüístico en general está relativamente bien establecido. Am, bueno, al hacer este análisis resulta que dos variables son sumamente relevantes: la edad y el tipo de bilingüismo. Los niños y los jóvenes entre 5 y 19 años presentan una cantidad de interferencia mucho más alta, y los bilingües tempranos también. Ahora bien, es verdad que los dos grupos no son idénticos, pero hay un grado alto de solapamiento entre los dos grupos, porque eh, al ser un fenómeno relativamente reciente, no existe una verdadera segunda generación, sino una generación en formación, ¿no? Los de segunda generación son todavía niños o jóvenes, por lo cual, ¿no? Los que son niños, la mayoría son también bilingües tempranos y al revés. No todos, pero la mayoría. Por esto es normal que estas dos variables sean las dos más pertinentes. Otras dos variables que parecen tener cierto grado de importancia, de pertinencia, pero digamos que no tengo explicaciones muy claras, son la zona donde residen los inmigrantes y el periodo vivido en España. Resulta que los entrevistados que vivían en el sur presentan una cantidad
más alta de interferencias, posiblemente por el tipo de sociedad más abierta del sur, posiblemente por el hecho de haber más o grupos más importantes de inmigrantes en el sur. am, no sé exactamente, son suposiciones, ¿no? Es decir, posiblemente si posiblemente haya una comunicación o una comunicación más importante o una interacción entre los inmigrantes y los españoles más importante, por lo cual el español tiene más influencia, no sé, son suposiciones. En cuanto al periodo vivido en España, los que llevan menos años parecen presentar en su habla un grado más alto em, de interferencias. Aquí también podría suponer que después de un tiempo, ¿no? Después de aprender bien el español, a lo mejor los inmigrantes ya no hacen no cometen, digamos, tantas interferencias porque ya se distingue muy bien, se domina muy bien los dos idiomas y por lo tal se puede alternar entre los dos idiomas con más facilidad sin producir formas híbridas. También es una posibilidad. Bueno, igual que si hablamos del perfil típico, pues los que hablan más rumañol, digamos, son los niños y los jóvenes que reciben educación formal en español, bilingües tempranos y que residen en una zona de alta densidad de inmigrantes rumanos, sobre todo en el sur. Y lo último que me interesó, esto es de un artículo publicado después de la tesis doctoral, fue cuáles serían los posibles desarrollos futuros y para esto me planteé el problema de si hay tendencias distintas en la segunda generación en comparación con la primera. Como decía, se trata de una segunda generación en formación y que, bueno, que se compone básicamente de los miembros de estos dos grupos, de los niños y jóvenes y de los bilingües tempranos, ¿no? Es decir, del solapamiento de estos dos grupos, am, podemos configurar estos dos grupos generación uno y generación 2. Y volví a hacer la mayoría de los análisis, de los cálculos, fijándome en los dos grupos, ¿no? Entonces, en cuanto a la cantidad relativa de fenómenos de contacto, se puede observar que en la segunda generación hay una cantidad aproximadamente 5 veces más alta, ¿no? Que en los de de primera generación, lo que indica una permeabilidad más grande, ¿no? En su caso. Y fijándonos también en los tipos de fenómenos, no sé si se ve, es un poco pequeño, pero bueno, lo explico yo. En los tipos de fenómenos también se observa que en el caso de la segunda generación, el discurso en L2, el discurso en español y el cambio de código son 4 veces, respectivamente 5 veces más altos como peso, ¿no? Como cantidad. Lo que indica que el rumano, digamos, está perdiendo terreno en el habla de estos miembros de las comunidades de inmigrantes. Y también, de manera esperable, digamos, la cantidad de metalenguaje es mucho más baja en el caso de los de segunda generación, porque al ser bilingües tempranos, al tener los dos códigos desde el principio, tienen menos conciencias de los momentos en que mezclan los dos idiomas, ¿no? Son miembros, son hablantes que están adquiriendo el lenguaje en primer lugar y lo hacen en dos idiomas y entonces es normal que no distingan muchas veces lo normativo, ¿no? de lo que están produciendo ellos. Al calcular el rumañol, digamos, al calcular las interferencias asentadas, ¿no? A base de las formas recurrentes, en los dos grupos también se observa un grado medio de fijación algo más alto, en el caso de la segunda generación, pero no mucho más alto, 68,5 en comparación con 63. Es decir, las formas recurrentes tienen un poquito más peso en su habla que en el habla de los adultos, de los de primera generación. Pero más importante, el peso de las interferencias asentadas es 4 veces más alto, ¿no? Porque tenemos un 2,13 en el caso de la segunda generación en comparación con 0,5 en la primera generación.
El rumañol es más presente en la segunda generación, evidentemente. Bueno, calculando la distribución en los compartimentos de la lengua, no he observado diferencias. Es decir, el grado de penetrabilidad de los compartimentos es más o menos igual. En conclusión, las dos tendencias que pude destacar son el hecho de que el rumano tiene más peso en la segunda generación, evidentemente. Entonces, esto se ajusta también con el perfil, el retrato robot que había hecho con anterioridad, pero también el hecho de que en la segunda generación el rumano está perdiendo terreno y no solamente a favor del rumañol, sino también a favor del español, porque habíamos visto que el discurso en L2 y el cambio de código es más presente en su habla. Por lo cual, bueno, ya sabemos que es muy arriesgado poner pronósticos en el caso de, ¿no? Del lenguaje, de las lenguas, pero podría ser una señal de que en el futuro el rumañol resulte ser de hecho una especie de variedad de transición o una especie de variedad de los recién llegados, ¿no? Y que desde este punto de vista se parece más a lo que se ha acuñado como heritage language, ¿no? Lenguaje de herencia, digamos. Pero bueno, como decía, no me arriesgo a hacer pronósticos, pero son los indicios que tenemos. Bueno, en conclusión, me había planteado algunas preguntas, entonces intento poner unas respuestas. Pues ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una variedad, podríamos decir salpicada por interferencias lingüísticas que ocurren mayoritariamente en el léxico. Según mi opinión, se trata pues de una variedad normal, una situación normal en situación de contacto. Si existe o no el rumañol, bueno, no diría que no, porque esto significaría que perdí unos años de mi vida de investigador en la lingüística, investigando una cosa que no existe. No, sí que existe, es una realidad lingüística, pero no me arriesgaría a decir que es un nuevo código lingüístico. Ya habíamos visto que menos de 1% son formas híbridas, asentadas, ¿no? Que podría representar características de un nuevo código. ¿Se usa el término romañol como una marca identitaria? Pues sí, hay personas que la usan, pero si tomamos en cuenta esos datos de que los que la usan de hecho no hablan el rumañol y al revés, digamos que no podría funcionar, al menos desde un punto de vista sociológico, como una verdadera marca identitaria. En cuanto al perfil, ya hemos visto, son los niños y los jóvenes, la segunda generación la que habla más rumañol. ¿Qué va a pasar? Pues como he dicho, no se sabe, pero posiblemente rumañol resulte ser una variedad característica de los inmigrantes recién llegados, ya veremos. Y para cada pregunta y respuesta que he puesto aquí, tengo algunas ideas de cómo seguir investigando. Más estudios claramente podrían aportar nuevos fenómenos, a lo mejor desde el punto de vista cuantitativo. Sería interesante aportar datos de más informantes, de más provincias de España, ¿no? De España, para ver si estos, digamos, primeros datos cuantitativos se confirman o no. En cuanto a la marca identitaria, me he enterado recientemente de este movimiento artístico, el romagnol. Se trata de un romano, ¿no? Que vive en España, Maximiliano Daniel Nica, que bueno, produce canciones, hip hop, y él se llama a sí mismo el rumañol y habla de esta cultura del rumañol. Es bueno, un movimiento cultural suburbano, digamos. No me doy cuenta todavía la magnitud que tiene este fenómeno o la magnitud que puede llegar a tener, por lo cual aquí, no sé, a lo mejor se va a usar esta marca más y más, ¿no? Teniendo así un representante que aparece en la media también. En cuanto al perfil del hablante de romañol, los resultados que tengo parecen inequívocos, pero igual,
más datos aportarían a lo mejor más información, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las dos variables que decía que no tenía razones claras, por ejemplo, am, la residencia y el periodo vivido en España. No sé si más datos confirmarían estas variables como pertinentes o no. Y en fin, para saber cómo va a desarrollarse el fenómeno, pues evidentemente en los próximos años más estudios hechos de vez en cuando y comparando con la situación ya descrita por los estudios existentes, aportarían una visión más completa al fenómeno, ¿no? Y bueno, con esto os agradezco la atención, espero que no me haya pasado demasiado el tiempo y estaría encantado de oír vuestras opiniones y preguntas. Muchas gracias.